Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Estamos con ustedes platicando ahora sobre las víctimas y es un tema que yo creo que a todos nos interesará muchísimo. Hay propuestas siempre para reformas en materia penal, pero siempre la víctima aparece como olvidada en estos asuntos. Y para tratar este difícil y apasionante tema está con nosotros Julio Hernández Barros, a quien ustedes conocen muy bien, que nos hace favor de acompañarnos aquí seguido al programa para tratar estos temas tan difíciles de derecho penal. Muchas gracias. No, gracias a ti, Susana. Muchas Y también se encuentra con nosotros Federico Lefranc Vegan. Él es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y pues ha estado muy pegado a estos temas de que tienen que ver con derechos humanos. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Bueno, pues como les decía, este tema de las víctimas siempre parece que se atiende más a pensar que si los delincuentes tendrán derechos humanos, y como que a la víctima se le deja de lado, tanto en el proceso penal como también de cara a la sociedad, a través de hasta cómo se dan las noticias en los medios y todo. ¿Por qué no nos sitúas un poquito en el tema, Federico? Claro, es cierto eso, realmente la víctima era el gran olvidado del derecho. De una historia del derecho moderno de 300 años, se empieza a hablar de la víctima hace 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ese es el marco. ¿Los penalistas viejos hablaban No hablaban de ella, de alguna manera el Estado enajenaba a la víctima, le quitaba la voz, digamos, y hablaba por ella, ¿no? De hecho, por eso los casos empiezan diciendo el Estado contra, y no una persona contra otra, ¿no? Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial y con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ese es el eje de todo esto, se empieza a tomar en cuenta la víctima, ¿no? Ya retomaremos después, pero el segundo considerando la Declaración Universal es muy importante al respecto, porque hay un reconocimiento de los estados de que se cometieron actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana, ¿no? Entonces, eso empieza a meter el tema de discusión del derecho de las víctimas, y en nuestro país, bueno, luego las cosas no llegan tan rápido como quisiéramos, pero pues tendríamos que celebrar la gran reforma en materia de derechos humanos de 2011, porque para nosotros ese es el marco. O sea, si leemos la exposición de motivos de esta gran reforma, ¿Tú crees que sí va a cambiar ahora sí algo con sí, esto? claro, Porque no sí, se va a claro. quedar solamente en semántica. No, en primer lugar hay un cambio estructural en el derecho. Entonces, al haber ese cambio estructural, al haber incorporado ya claramente y sin lugar a duda los tratados internacionales como parte de nuestro derecho constitucional, como normas obligatorias de orden superior, en esas normas obligatorias de orden superior se recogen muchos derechos de las víctimas, ¿no? Y entonces ahorita lo que gira un poco en estas cuestiones en el Estado mexicano, pues esa discusión es cómo aterrizamos los derechos de las víctimas, cómo los materializamos. Pero yo creo que ya hay un gran avance. Esta reforma en materia de derechos humanos es histórica, ¿no? Sobre todo va a tener que ser como un cambio de mentalidad, ¿no? Porque, exacto, como decía Federico, bueno, se ha tratado como si el delincuente ofendiera a la sociedad y al Estado. Entonces, por eso el Estado reacciona, ¿no? Pero ahora sí va a estar como presente la víctima con un nombre, con una imagen física, y como más presente durante todo el proceso, ¿no? Es a lo que tendemos. Sí, la realidad mundial es que la víctima en general a nivel internacional no es muy tomada en cuenta, no es un problema específico de México. En general la víctima ha estado relegada tanto por el derecho penal como por otros servicios asistenciales y de derechos humanos del Estado. Siempre los estados han estado muy preocupados por los derechos del imputado, ver que no se violen, la presunción de inocencia, que tenga un defensor, que sea oído y vencido en juicio, todos estos derechos que son muy valiosos y que reconozco existen para el imputado. Sin embargo, la víctima hoy por hoy no tiene acceso a sistemas efectivos de justicia. Es por eso que esta preocupación, aunada a la condición actual del país con más de 60,000 personas muertas, tanto por la delincuencia común, la delincuencia organizada y el combate a la delincuencia organizada que ha emprendido el gobierno del país, han dejado más de 60,000 muertos y una serie de víctimas, de familiares y parientes de estas víctimas enorme. Esta preocupación hace que nuestro país sea distinto al resto del mundo en este momento particular, y estamos realmente poniendo piedras en un sistema victimar
que no existe en el mundo. Hay algunos antecedentes, como el antecedente de Colombia, el antecedente español. Sin embargo, en la forma en que nosotros estamos proponiendo un instrumento legislativo, como esta propuesta del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la que colaboramos tanto Federico como yo, realmente es un parteaguas en la historia de la víctima a nivel mundial. No hay precedentes de ese trato digno y humanitario a la víctima que se pretende se ponga en marcha en nuestro país a través de esta propuesta, de esta iniciativa de reforma. Creo que estamos en un momento histórico en donde México podría ponerse en la cumbre garantista del mundo si esta ley da a luz, si esta ley ve con satisfacción que ha pasado los procesos de creación de la ley del Estado. Vamos a tener realmente un instrumento que ponga a nuestro país en la cumbre garantista, y creo que eso es lo que todos queremos. ¿Como para cuándo estará lista ya como iniciativa? Bueno, la propuesta está perfectamente terminada. Y tanto el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, como el propio Senado de la República, están muy interesados en sacarla cuanto antes. El país demanda urgentemente ya la puesta en vigor de esta propuesta, de manera que esto no podrá demorar mucho, ¿no? Estamos, yo creo que a punto de que esta ¿Por qué no nos explicas así detalladamente cuáles son los puntos que harán cambiar la situación para la víctima en México a través de esta iniciativa? Como son algunos puntos que la enmarcan como un instrumento, digamos, especialmente garantista. Primero, que pretendemos que sea una ley general, es decir, una ley de aplicación federal, de aplicación estatal y de aplicación municipal, los tres órdenes de gobierno que estén afectados. Segundo punto que creo que es muy significativo, que sea una ley que atienda a las víctimas del delito, pero también a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a las víctimas del abuso de poder, deben de estar atendidos también conforme a nuestra propuesta. También es importante destacar en esta propuesta que se tienen todos los métodos para que se dé una reparación integral de la víctima, que trascienda la mera indemnización o los meros cuidados urgentes, sino que se dé realmente una integral reparación que incluya desde cuestiones médicas, ayuda, auxilio a la víctima, transportación, alimentación, acceso a la justicia, memoria histórica, en fin, una serie de derechos que está proponiendo la ley, amplísimos, que deben de rebasar con mucho la mera indemnización del Estado, sino convertirse verdaderamente en un paradigma de garantismo hacia la víctima, ¿no? Y finalmente también que esta ley general de víctimas que estamos proponiendo debe ser un instrumento que sirva de marco para que la víctima tenga acceso a la justicia acompañada siempre, ¿no? A través de figuras como el abogado victimal, del que vamos a hablar más adelante, y figuras también como los registros, tanto de víctimas como forense, aseguren que sea visible la víctima y que tenga un acceso justo a la justicia. Estos son, digamos, los principales postulados. Ahí sí se exigiría que fuera un abogado incluso pues, especializado, digamos, no solamente tu persona de confianza, ¿no? Como decía antes la ley. En los mismos términos que el defensor público, digamos, ¿no? O sea, el requisito es que sea un licenciado en Derecho, pues. Ahora, dentro de estos defensores públicos, ¿se está pensando como que hay alguna especialidad? Sí, claro, es un trabajo especializado. No cualquier defensor público te sirve para estos asuntos. Conviene precisamente retomar un poquito esta cuestión. No se trata de desaparecer los derechos del acusado, digamos, como luego se malentiende. Sí, es que siempre están uno contra otro. No hay un conflicto estricto en términos de derecho entre el acusado y la víctima. Los dos tienen sus derechos. Vaya, si respetáramos el debido proceso como derecho fundamental, entendido como un conjunto complejo de derechos, nada más con respetarlo estaríamos tomando en consideración ambas partes, ¿no? Y esta cuestión tiene, insisto, ¿no? Un poquito un motivo histórico. ¿Por qué visibilizábamos más al acusado y no a la víctima? Pues bueno, porque en tiempos de las monarquías, quien sufría todo el peso del poder del Estado era el acusado, ¿no? Y entonces, bueno, toda la idea original de derechos humanos surgió para proteger a cualquiera de nosotros de una acusación injusta. Que luego se nos olvida eso cuando la gente dice, no, es que los derechos humanos son del delincuente, etcétera. No, los derechos humanos son de todos, ¿no? Y surgieron justamente durante la Ilustración para proteger a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, de una acusación injusta o arbitraria, que en ese momento podía ser una acusación del rey
con todo lo que ello significa, ¿no? Eso explica el desarrollo de 300 años de derechos del acusado. Sí, además la afectación, te digo, iba al Estado, que finalmente Sí, pues claro, sí, claro, sí, te redunda, en finalmente términos sí, simbólicos, sí. afecta a la organización misma del Estado y la ingobernabilidad. Un poco sí. Y sin embargo, insisto, ¿por qué vemos hoy a la víctima? Pues porque se reconoció precisamente, como bien lo acaba de mencionar Julio, que no se le estaba volteando a ver. Ahora, técnicamente eso genera conflictos. Hay conflicto jurídico entre esto, digamos, y eso será muy interesante para más adelante, ¿no? Es decir, vamos a poner un solo ejemplo. El acusado tiene, muy reciente en nuestro país todavía, pero bueno, tiene el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Que apenas en 2008 acaba de ser recogido en la Constitución, pero ya está ahí, ¿no? Pero la víctima tiene una presunción de buena fe. Bueno, pues técnicamente son dos derechos que pueden entrar en conflicto. Sí. O considero permanentemente inocente al acusado hasta que no haya una sentencia firme que demuestre que no lo es, o de primera intención le creo a la víctima porque tiene una presunción de buena fe con un conjunto de datos mínimo o bastante exiguo. ¿Por qué se confrontan estos derechos? Insisto, pues por sus motivos históricos. Uno tiene 300 años y llega hasta acá, y el otro aparece hace 30 y están así, ¿no? Entonces, todo eso es un tema que les tocará a ustedes, precisamente. Sí, les tocará al Poder Judicial tomar la batuta, ir interpretando, etcétera, etcétera, y entrarle a esta parte de los motivos históricos de los derechos, ¿no? Pero yo creo que lo que sí es ya innegable, pues es que se está proponiendo un paso muy serio, muy bien pensado por un conjunto de especialistas. No solo en el caso del INACIPE, hay otras propuestas de ley como la propia ley de la UNAM, digamos, que está muy homologada con la que proponemos nosotros, donde se está hablando seriamente de las víctimas, donde se le está dando voz, se están reconociendo principios, y yo creo que estos principios serán básicos, ¿no?, para profundizar en ellos. Sí. Buscar un equilibrio, ¿no?, entre la víctima y el imputado. No es donde estaba la víctima, en el suelo o abajo de tierra, y ahora sacarla, que emerja y que ponga sus derechos al mismo nivel que los del imputado para hacerlos valer en un juicio justo, en donde se cumplan todas las garantías del procedimiento. Sí, bueno, en cuanto a la indemnización, nos queda poco tiempo de este módulo y yo quisiera que abundáramos más en el siguiente bloque, pero porque siempre es un tema muy discutido. ¿Cómo me reparas el daño, caray? O sea, en algún momento, bueno, sí me pagas las consultas del doctor, a lo mejor hasta el daño psicológico y miles de cosas. Cuando hay un muerto, ¿cómo reparas una vida? ¿No? Se te ha muerto un hijo, cuando es un tema te han secuestrado y te han robado tu seguridad. Por sí mismo, digamos, es un tema por sí mismo. Y el concepto mismo de reparación no es la reparación del daño que se venía trabajando tradicionalmente en México, en el derecho penal, que ya tiene decenas de años, no. El concepto actual, que viene del derecho internacional de los derechos humanos, es el de reparación integral del daño, como lo comentó Julio, que nos da una visión mucho más humana y mucho más completa de la persona, ¿no? Frente a una muerte, es cierto, no hay una reparación posible, pero el derecho a la memoria que mencionó Julio, bueno, ayuda un poco, o sea, que reconozcamos que ha habido ahí un muerto que no debía haber sucedido, ya es una forma de contribuir a la reparación. No, pero es un tema complejo por sí mismo, o sea, implica además, cuando hay cuestiones tal médicas, cantidad de muertos como la etcétera. que hemos visto en los últimos años, Claro. ya se te pierden hasta en una cifra de tanto muerto y muerto de manera tan horrible, cada vez con métodos más crueles. Hay que tener mucho cuidado muerte. con eso, ¿no? De que nos dejen de que las cifras nos insensibilicen, ¿no? Hay Que tener pierdas mucho la cuidado. capacidad Cada de muerto es asombro importante. y la Cada capacidad de muerte indignación, claro, ¿no? Vámonos a un pequeñísimo corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos hablando de derechos de la víctima. Fue fundado en 1943. Algunos de nosotros, los poetas, solemos dejar de asombrarnos para asomarnos a la entrada de la cueva y deslumbrarnos con el soberano resplandor de la ciencia. Siempre hay algo nuevo y algo inesperado, algo útil en los prólogos de Borges. No hay ningún motivo
tiempo para pensar que la materia misma no esté sujeta a un cambio y a una evolución. ¿Para qué sirve la igualdad de género? La igualdad de género tiene como propósito lograr que hombres y mujeres disfruten de las mismas oportunidades para su desarrollo. No se trata de ignorar las diferencias entre las personas, sino de acabar con la discriminación para que ningún sexo esté por encima del otro y ambos disfruten de iguales oportunidades, derechos y responsabilidades. La igualdad de género implica ser justo, al dar a cada quien lo que le corresponde, valorando de igual forma a las personas y garantizando sus derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal de justicia del país, busca ser ejemplo al aplicar políticas laborales que reduzcan las desigualdades entre mujeres y hombres. Se busca que quienes trabajan en ella puedan convivir en ambientes laborales libres de discriminación y en condiciones de igualdad. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxima protección de tus derechos fundamentales. Asesinos en serie. Crímenes pasionales. Homicidios que sacuden a la opinión pública. No importa el tipo de delincuencia, la técnica forense y sus procedimientos de investigación trabajan para dar con los culpables. Porque en toda escena del crimen siempre hay una huella latente. Próximamente, por el Canal Judicial. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados por su canal judicial, donde estamos hablando del derecho de la víctima. Les recuerdo que tenemos un teléfono, Twitter y también Facebook a su disposición para que esté siempre en contacto con nosotros. Les decía yo, bueno, realmente esto de la reparación resulta muy difícil hacer una reparación justa, digamos, y que la víctima así lo sienta, o los deudos sientan que ha sido justa esta reparación. Porque aunque bien se dice que no tiene el derecho penal que tener un afán vengativo, siempre queda esta sensación como de, si no de venganza, así de vamos a hacer justicia. ¿Cómo es posible que un tipo que ha matado, que ha secuestrado y que ha violado, ahora me vengas a decir que hay que respetar todos sus derechos? O sea, me estoy poniendo en lugar de la víctima, ¿no? Está muy bien. Que la indignación te lleva a todas estas cosas. Entonces, tu sistema te tiene que garantizar eso para que no pierdas gobernabilidad. Primero insistimos, se protegen los derechos de manera general. Es decir, cuando protegemos los derechos humanos de un acusado, que no de un delincuente específicamente, sino de un acusado, simplemente protegemos los derechos de todos. Protegemos nuestros propios derechos frente a una posible acusación injusta. Eso es algo muy importante, Claro. ¿no? Cuando aceptamos que frente a una sentencia es el Estado el que debe imponer el castigo y que lo que el Estado debe revisar es las formas, digamos, pues también aceptamos que precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, durante todo este proceso del Holocausto, se entró en un proceso de barbarie inimaginable por países que estaban prestigiados por su civilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo quizá ahorita de una vez me gustaría mencionar dos principios que fundamentan precisamente esta ley de víctimas que se está discutiendo y que afectan además toda la idea de derechos humanos, ¿no? Y son los siguientes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, pues tiene la pretensión de universalidad. O sea, en miles de años de historia del derecho es el primer gran instrumento que dice los mismos derechos para todos. Y esos mismos derechos para todos pues incluyen justamente al acusado y a la víctima. Parece sencillo, no es sencillo, le llevó mucho tiempo al derecho llegar ahí. Y el otro principio que a mí me parece todavía más importante es el reconocimiento de la dignidad humana. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos y por tanto ahora nuestro artículo 1 de la Constitución mexicana vigente tienen como eje, como fundamento el reconocimiento de la dignidad humana. ¿De qué dignidad humana? De la misma para todos, ¿no? Tú y yo tenemos la misma dignidad, Julio y yo tenemos la misma dignidad que cualquiera de los demás.
Dignidad para el acusado y dignidad, y dignidad para la víctima. Para la víctima, para los dos, ¿no? Dignidad para el sentenciado incluso, ¿no? Dignidad para el sentenciado y dignidad para la víctima. Bueno, tendríamos que hacer otro programa. No, ahí vamos, dignidad del sentenciado. Sí, claro que sí, porque cuando nos arrogamos la pretensión de quitarle la dignidad, quienes perdemos dignidad somos nosotros. O sea, eso, precisamente estos procesos de la Segunda Guerra Mundial Pero fíjate, son muy importantes. esta seguridad y esta igualdad, pues como tú lo dijiste hace un rato, te lo da el seguir el debido proceso, ¿no? Sí, claro. Y en el debido proceso luego te encuentras, y tú lo sabes muy bien, porque te enfrentas a esto, es el pan tuyo de cada día, ¿no? A este proceso que luego en el sistema no es tan fácil de que haya un debido proceso, porque ni es tan rápido, ni es tan gratuito, ni te asegura después la dignidad del sentenciado, tampoco te asegura una calidad y una reinserción en la sociedad, ¿no? Entonces son como muchos puntos y muchas trabas. Dentro de la reforma penal, que llevamos a 4 años de vacatio legis, y ¿qué tanto se inserta esto dentro de la nueva? Yo creo que habría que hacer reforma. una diferencia, y la ley lo hace, la propuesta de ley lo hace, una diferencia entre las víctimas del delito y las víctimas de la violación de derechos humanos. Sobre todo para la cuestión de la reparación, ¿ya? Si bien las víctimas, de acuerdo con la propuesta, ambas, las de los delitos y las de los derechos humanos, tienen acceso a una serie de garantías que de la propia ley habla, ¿no? Asistencia médica, asistencia de transportación, asistencia de alimentación, ayuda y en fin, una serie de garantías que todas las víctimas, por el simple hecho de serlo, lo tienen. A la hora de la carga económica de la ley, sí se hace una diferencia, de manera que las víctimas del delito común, las víctimas de sigan con los procesos ya establecidos dentro del derecho penal, que no son malos en materia de reparación del daño, que sea como pena pública y que el delincuente tenga que hacer previa solicitud del Ministerio Público, previa solicitud obligatoria del Ministerio Público. Estos esquemas lo vemos ya en la reforma a la que tú te refieres, en el proyecto de reforma o en la iniciativa de reforma al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales Federales. Vemos un amplísimo capítulo de derechos de la víctima y de sistemas de reparación del daño a las víctimas del delito, ¿verdad? Sin embargo, históricamente el Estado tiene también una deuda y ha generado víctimas, no podemos negarlo, y este es uno de los motivos que nos llevan a crear esta ley, que no estamos hablando solamente de víctimas del delito, ojalá así lo fuera, sino que este combate al narcotráfico, este combate a la delincuencia organizada, ha generado también violaciones graves a los derechos humanos. Ahí quisiera matizar algo muy importante, perdón, es lo siguiente, todos los estados, lo primer mundo, violan derechos humanos por algún motivo. O sea, en alguna parte, en algún proceso se violan derechos humanos. Algún funcionario, no solo en materia penal, o sea, en materia administrativa, en materia laboral. Sí, todo el tiempo, sí. De alguna manera se violan derechos humanos. Lo que diferencia a veces, ¿no?, a los estados de primer mundo es que simplemente reconocen estas violaciones y tienen un procedimiento para reclamarlas y repararlas, ¿no? Y entonces la propuesta en esta ley, como bien retoma Julio, pues es que estamos incorporando esa perspectiva, digamos, ¿no? El Estado también tiene a veces que aceptar este tipo de procesos que a veces son involuntarios, lo que sea, pero que están ahí. O no son del Estado, sino dependen de miembros de las Fuerzas Armadas, de un miembro de las Fuerzas Armadas, o de un miembro de la policía, o de algún miembro del Ministerio Público, es decir, pueden ser casos aislados, pero gente que depende del Estado, y el Estado debe de subsumirse a estas personas y reparar el daño de forma integral al que se vio afectado en su esfera. A mí lo que no me queda claro es todo el esquema, porque hay una ley de responsabilidad objetiva y directa del Estado, donde hay una reparación en caso de que no tenga necesidad de sufrir la víctima este daño causado por el Estado, pudiéramos estar quizás me parece muy bien el matiz en una responsabilidad. Por algún operador del Estado que quizá, no, porque no es el Estado como una política de Estado. No, es todo su aparato burocrático, algún funcionario del Estado, que eso ya está en la ley de responsabilidad claro, objetiva y directa. Contemplado. Entonces, sin embargo, esta ley no alcanza para sentencias. En esta sí. Esta ley prevé todo un mecanismo perfectamente claro y perfectamente garantista en donde ninguna víctima que haya sufrido un menoscabo derivado de actos violentos en su esfera de derechos, deje de recibir una indemnización del Estado
que es responsable por todos sus miembros, aunque efectivamente, como bien dice Federico, no es una política de Estado la violación de derechos humanos, un Estado que a eso se dedicara, pues sería un Estado tiránico que no tendría sentido en un mundo democrático. La realidad es que los miembros de ese Estado sí cometen violaciones a los derechos humanos y el Estado, por el simple hecho de que sean miembros de los que los cometan, debe de responder ante los particulares por esas violaciones a los derechos humanos. Y la ley contempla un capítulo muy amplio de los procedimientos en los que el Estado debe de reparar de manera integral a estas personas que han sufrido o que han sido víctimas en la violación de derechos humanos derivadas del abuso de poder. ¿Cómo sería el procedimiento para rescatar esto? Porque luego ahí es donde te falla en el cómo, ¿no? Porque luego suenan así los que es muy a todo dar en la ley y todo, pero a la hora que vas a operar y que te dicen, sí, ¿cómo le hago? ¿Dónde me formo? Claro, ¿En qué fila y con qué papelito llenó? La propia ley trae un fondo, tiene un fondo, es decir, la ley tiene una forma de allegarse de dinero. El dinero para esta ley no todo viene de una creación de la federación y de los estados, también se contemplan multas, participación ciudadana, donaciones, en fin, una amplia base de allegarse de fondos para tener esos fondos. Y esos fondos realmente utilizan mucha de la estructura actual, de manera que no hay que gastar. ¿Por quién el fondo? Por un sistema o por un comité ejecutivo del sistema, que será el que decida en los casos concretos cuándo se puede disponer de ese fondo y cuándo no. Es decir, no es un fondo libre, ¿no? Es una característica que me parecería muy relevante de la propuesta que se hace, ¿no? Estamos pretendiendo que se aproveche ya la infraestructura del Estado. Es decir, ya existe una Secretaría de Salud y está distribuida en todo el país. Bueno, se pueden aprovechar sus instituciones, sus dependencias, para procesos de atención a víctimas, de ayuda, de atención, de asistencia a víctimas. Entonces, eso no genera una erogación específica, simplemente es focalizar el problema, exacto, y atenderlo. Y lo mismo pasa en los procesos de educación, ¿no? Hay una Secretaría de Educación Pública que igual está distribuida en todo el país, y sabemos que muchas veces, como producto de todos estos problemas sociales que caracterizan hoy a nuestro Estado, los niños son entre los principales afectados, ¿no? Por procesos, por ejemplo, de desplazamiento interno, ¿no? Se complicó la situación en la comunidad, se ven obligados a desplazarse con las familias, y entonces hay que seguirles ofreciendo educación. Si aprovechamos ya la infraestructura que tiene el Estado para ello, entonces no estamos gastando más. Lo que estamos es identificando y tratando de canalizar a los espacios adecuados. Y yo creo que es una característica muy relevante de este tipo de proyectos, ¿no? El no generar un proyecto de gasto que al final nunca se va a realizar, etcétera. La burocracia, sí, no. a final de cuentas, no, pues creo que eso pierdes, se tuvo muy en consideración muy a fondo, ¿no? Entonces esto se va a manejar como sistema y como ¿quién va a ser el que va a tomar decisiones? Hay un sistema nacional de digamos, la forma en que se organiza es un sistema nacional de víctimas integrado por una serie de actores enorme, ¿no? Desde la Secretaría de Educación, prácticamente todas las secretarías de Estado, pero también las secretarías de los estados, ¿no? Todas las secretarías de los sistemas estatales y municipales que se adhieren también a este sistema, y ONGs, grupos de víctimas, representantes de víctimas generales y también víctimas en lo particular. En fin, toda la sociedad civil puede formar parte o está formando parte de este Sistema Nacional de Víctimas, que tiene un órgano ejecutivo, desde luego, que quizás sea de lo poco que económicamente puede impactar la ley, que es un grupo pequeño, ejecutivo, que determinará sobre todo los accesos a los fondos, hará determinaciones de características especiales de víctimas, de necesidades especiales, en fin, algunas funciones muy particulares que tendrá este comité ejecutivo, que manejará o que, digamos, regulará que este sistema funcione balanceadamente, ¿no? ¿Verdad? Que no la federación sea la que cargue con esto o que sea un estado, sino que balanceadamente todos los que tenemos que ver con las víctimas asuman su responsabilidad y actúen con respecto a esto. Esa es implicación de que se trate de una ley general, precisamente. Eso es lo que se pensó. Que esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Y no una ley federal. ¿No tuvieron ustedes problemas al plantearlo como una ley general? Porque ya ves que en la reforma penal, ese es uno de los puntos que no se logró, que fuera pareja la legislación para toda la República, y entonces cada dijo, no, bueno, yo porque en materia penal es local, y entonces yo sigo con mi código donde son imputables a tal edad o no, y con unas variantes que luego afectan en los cómo, te digo, en la concretización. En esto, ¿cómo le van a hacer para que sea general y si acaten, a pesar de que diga otra cosa en su código local?
Bueno, una de las primeras cuestiones es que todavía no hay leyes desarrolladas sobre víctimas más que en muy pocos espacios, digamos, en el Distrito Federal hay una ley de víctimas, etcétera, ¿no? Sí, pero te afecta el Código Penal local. Esta Ley General de Víctimas no pretende afectaciones sobre los códigos penales o sobre códigos muy específicos, ¿no? Más bien, es una ¿Atiendes a ley, violación es una ley también de de atención civil a o...? víctimas. O sea, puede ser violación de tipo administrativo o civil también, no necesariamente penal, o solamente enfoca penal. Enfocado a las cuestiones penales, Solo penal. pero no necesariamente a los procedimientos Exacto, penales. pero no necesariamente a los procedimientos. Es decir, no necesitamos una sentencia para aplicar el 90% de esta ley. Quizá la parte que se refiera a la reparación del daño exigido al delincuente, pues sí tendremos que esperar, de acuerdo con los códigos penales, a una sentencia, pero para prestar ayuda, para prestar auxilio, educación, transporte, darle a la víctima soporte médico, psicológico, psiquiátrico, para eso no necesitamos al derecho penal, eso lo hace la ley por fuera, sin interferir con el derecho penal. Pero es una muy buena pregunta, ¿cómo hacer que esta ley sea general? Y es una de las discusiones que se tienen en el Senado y de las que nosotros sostenemos en el Instituto a través de este proyecto, que no necesitamos una reforma constitucional, sino necesitamos una ley de víctimas que ahorita proteja a las víctimas. Hoy, ya no podemos esperar a mañana, hoy tienen que estar protegidas las víctimas. Una reforma constitucional para darle ciertas formalidades que para mi gusto son innecesarias, lo único que haría es dilatar la atención a las víctimas varios años y caer en burocracias innecesarias, ¿no? Sí, precisamente lo que se necesita es que sea operativa, ¿no? Claro, ¿por qué no creemos que se necesita una reforma en la Constitución? Porque insistimos, el gran marco, y es un marco que todavía no se termina de aquilatar, es el de la reforma en materia de derechos humanos en la Constitución, ¿no? El artículo primero de la Constitución enmarca perfectamente la posibilidad de que esta ley sea una ley general sin necesidad de otra reforma, ¿no? Inclusive los transitorios de la propia reforma prevén que se hará una ley de víctimas, ¿no? De atención a víctimas. Entonces, creemos que no es necesaria una reforma y que ya está ahí dado el marco. Yo repito, esta reforma es histórica, esta reforma en materia de derechos humanos creo que no se publicitó lo suficiente, digamos, pero sí coloca a nuestro país en otro nivel, ¿no? Las leyes que ahora se generen deberían responder a ese marco, ¿no? A esa gran reforma en materia de derechos humanos. No, pues entonces, ese va a ser el creemos lío. que sí, claro, ese es el gran reto, lío, pero entonces creemos que esta ley anticipa estas cuestiones, es decir, tomamos como marco jurídico, pues el marco nuevo, ¿no? El marco más protector, que Julio lo expresa en términos del más garantista, claro, el más garantista, ¿no? El que mejor protege. Recogemos el principio pro homine, ¿no? Que ahora ya está en la Constitución, o sea, pro persona, ¿no? Que eso no estaba visto más que en las interpretaciones justamente de los colegiados o de la propia Suprema Corte. El propio artículo primero dice que si un artículo de un tratado internacional da más garantías que la Constitución, este es al tratado internacional, cosa que antes hubiéramos pensado inviable, bueno, que alguna norma estuviera por encima de la Constitución. Es un cambio muy fuerte. Muy fuerte, que abarca todo y que no va a ser fácil acostumbrarse. Pero además también siento que va a tener, pues que ser sometido a discusiones muy serias, muy responsables. Yo creo que sí. Porque si no también esta seguridad que te da la legalidad no te la da el criterio de un ser humano que no sabes qué información traiga y qué interés traiga. Sí, claro, claro. Y que está sujeto a ese juzgado de formación. que te va a decir, con base en derechos humanos no sé qué, aunque la ley diga no sé qué otra cosa. Entonces, no, cuidado. Y ahí hay un matiz importante, ¿no? De repente en México habíamos perdido la perspectiva de que las normas de derechos humanos son normas jurídicas. O sea, muchas veces se les trató por cuestiones históricas como pues, una parte de ideología política, una especie de normas potestativas, las aplicaremos o no. Son normas jurídicas de orden superior que obligan, en términos del párrafo tercero del artículo primero, obligan a todos los poderes del Estado, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los que estamos en este espacio jurídico? Pues aprender a interpretarlas, ¿no? Voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Y hasta hace no mucho, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretaba las normas constitucionales como si fueran ley ordinaria, en términos de una subsunción. Ya sé que esto es algo más técnico, ¿no? Pero aquí lo entendemos. Y las normas de derechos humanos, lo que aplican como técnica de interpretación, pues es el principio de ponderación de normas, que es diferente.
Y entonces, ¿qué tendremos que hacer y qué les toca? Que bueno, es un reto Sí. complicado, les toca a Un ustedes, reto muy complicado. pues aprender las técnicas de ponderación. ¿Para qué? Justamente para dar seguridad jurídica. Sí, porque para no que está no claro. quede a un criterio Sí, arbitrario derechos del humanos, juzgador. está claro, cualquier Sí, ser no, humano pero no tiene es un así. derecho humano. No es activismo, Pero, son normas, son sí, normas, sí, 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 claro. sí, sí. Sí. Que, Sí, que ¿cómo lo además tienen aterrizas? que cumplir, ¿no? Ya no es una obra esta de bondad del Exacto, Estado crear exacto. una ley de Sí, víctimas. Es una necesidad y una exigencia de la ciudadanía contar con un marco legal que nos proteja a nosotros, tanto de la propia delincuencia como de los abusos del poder que podamos sufrir. De manera que es imperioso ya que esto se ponga en marcha y que no divagamos con cuestiones teóricas o con principios abstractos cuando tenemos algo tan concreto como los derechos humanos a los que se ha referido también Federico, que ya necesitamos en nuestro país dar el siguiente paso, ¿no? Es decir, la Constitución cambia poniéndonos realmente como un Estado respetuoso de los derechos humanos. Bueno, ahora hay que adaptar toda nuestra legislación acorde con esta situación y la ley de víctimas tiene también un sistema que permite evitar que los servidores públicos dejen de cumplir con los derechos humanos, que dejen de cumplir con la propia ley. Hay un sistema en la ley que establece esa equidad para que todos en el marco de sus responsabilidades acaten las disposiciones de la ley y no quede en letra muerta como cuántas disposiciones tenemos que ahí están hermosas, ¿verdad? Una oda a la víctima, un poema precioso, pero hasta ahí queda, ¿no? Nosotros queremos una ley que aplique. ¿Cómo le van a hacer? O sea, esto que me dices en concreto, que el servidor público esté consciente de la enorme responsabilidad que tiene. Bueno, primero que se sienta servidor público, porque luego se sienten príncipes de la creación. Y que de verdad atienda a que no se violen derechos humanos. Y aquí incluimos desde el director de la primaria rural más apartada hasta el señor presidente de la República. Ahí están incluidos en la ley, todos en el marco de sus Pero está incluido en la ley responsabilidades. en el nivel de que te dice deberá cumplirse y atender a los derechos Con sanciones humanos, ¿o hay algo administrativas concreto? preexistentes, muchas de ellas, y otras creación de la ley que sancionan severamente al servidor público que se aparte de lo dictado de esta ley, y además con sistemas que permitan identificar rápidamente a ese servidor público, ¿no? Y en ese momento, aunque haya una violación, ¿cómo le haces? Mira, desde delitos que están preexistentes, que no son materia de la ley, pero que ya están en los códigos penales federales y en los estados, que tienen que ver con el ejercicio indebido del servicio público o en general malas funciones del servicio público, hasta normas de carácter administrativo. Claro, procedimiento administrativo que ya también está recogido en la ley. Vamos a hacer un brevísimo corte, porque a mí sí me dejan con mucha curiosidad en esto. Y entonces en el último corte nos van a decir cómo le hacemos para hacer efectivo la violación de derechos humanos. No se vaya, regresamos muy pronto. Basada en la obra de la autora de misterio más importante de nuestra época, Elizabeth George. Una serie que capturó los hogares en toda Inglaterra. Dos detectives de personalidades enfrentadas, de muy distinto origen social, envueltos permanentemente en la tensión propia de Scotland Yard. Los misterios del inspector Linley. Una serie de investigación policíaca de estreno por Canal Judicial. Correo electrónico de XBFS. Telita mukul mantalil hune, ya costa chunel, te yastax chaps bastukelik, teslumal batzilvinik ansetik, tas ventas canantael, sox mukub tesbels koplal, batzil kopik, spihils holyo tanik, sok te bitik aitas talel shkushlehik. Jajbil de Lina Luna Córdoba, Lique Monta Ejido Nuevo Huistán, municipio Yunte Las Margaritas Chiapas, Excopojon Tabatzic Opzeltal, Yunte Nejapa, Tabalos Altos, Yunte Lumaltic Chiapas. Yacata Yilel, Canal Judicial.
sombra me reclama todo lo que no he podido darle en este tiempo, en este tiempo. Qué bueno que continúa con nosotros, espero que le siga siendo muy interesante el tema porque todos podemos ser víctimas, Dios no lo quiera, en cualquier momento, y también podemos ser culpados de algún crimen que no hemos cometido, ¿no? Entonces estamos en este mundo que ahora en México pues se supone que vamos a atender a los derechos humanos. Va a haber mucha discusión, créamelo, y yo creo que tenemos que estar muy atentos a que se haga de la mejor manera, que esta gran oportunidad que nos da la Constitución sea tomada, pero de la mejor manera, porque si no ya no va a haber otra oportunidad, yo así lo siento. Tenemos Facebook, Twitter, teléfono a su disposición, por favor comuníquese con nosotros, nos interesa mucho que esté en contacto. Ahora, bueno, los cómo, les decía yo, ¿cómo le hago? Ok, el servidor público violó mis derechos humanos, porque tengo una Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tengo algunas otras cuestiones, la responsabilidad objetiva y directa del Estado, claro. Sufrí un perjuicio que no tenía necesidad de sufrir. ¿Dónde me formo? Porque ahora va a haber como muchas filas, ¿y qué hago? ¿A quién yo creo que ¿Quién va a ser el efectivo? Dos pasitos más atrás y entramos a esto. Uno es reconocer que primero hay procesos de sensibilización frente a esto, ¿no? Es decir, todos los operadores del Estado, poco a poco, deberían ir llevando a cabo un proceso de sensibilización frente a esto. Dejar de lado la idea de que las normas de derechos humanos son normas políticas, insistimos, y reconocerlas como normas jurídicas, como cualquier otra norma constitucional. Pero ese es un proceso largo. Y a la vez creemos, estamos convencidos de que pues, cualquier servidor público tiene que estar seguro de que él también está protegido por las normas de derechos humanos. Porque a veces, claro, sí, o sea, de vez en cuando parecería que no, y no es así, o sea, sí, claro. Todos estamos protegidos por las normas de derechos humanos y entonces hay que conocerlas, que esa es otra cuestión, no la ventilaré aquí, pero de repente si hace uno la pregunta, ¿quién ha leído la Declaración Universal de Derechos Humanos? No. Y luego, ¿quién ha leído la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es uno de los grandes ejes? Pues menos, ¿no? Y en realidad sería una obligación de todos los funcionarios públicos, pero además como cultura general, pues de cualquier ciudadano, leer estos instrumentos que ahora son norma obligatoria como ser humano, pues, y que nos protegen. O sea, ¿qué te afecta? Sí, habría que, de la Declaración Universal, Convención Americana, por ejemplo, Convención de Derechos del Niño, ¿no? Todos los que tenemos hijos tendríamos que estar seguros de que esas normas protegen a nuestros hijos. Pero si no las conocemos, ¿cómo los protegemos? Entonces, primero es un proceso de sensibilización. Yo estoy convencido de eso. Más que la parte coactiva, como toda ley, no, primero es un proceso político de sensibilización, de voluntad muy fuerte. Y en segundo, creo que vale la pena hacer también una apreciación. Y es la siguiente, al final, las víctimas, o sea, la víctima en sí, le da igual quién le causó el daño. Si fue el Estado, si fue un particular, si fue un delincuente, es una víctima. Eso iguala a las víctimas, ¿no? Por eso insistiremos tanto en que, pues justamente una ley que las reconozca a todas, ¿no? Ya el problema de si fue en un acto de delincuencia o no lo fue, ese es un problema a que la víctima no debería estar sujeta. Yo creo que es una primera parte básica. Entonces yo me quedaré con esa parte. Uno, primero hay procesos de politización, de sensibilización frente a estas normas de derecho antes de llegar a la cuestión coactiva, que yo creo que, es derecho penal, sería la última ratio, ¿no? O sea, lo último es tener que amenazar al funcionario para que respete esas normas. El funcionario que se convence de que deben ser respetadas para sí mismo y por tanto para la sociedad, pues es más fácil que las respete. Pero es un proceso largo, como tú lo dices. Sí, no es un proceso sencillo, largo. Es un proceso complejo. En todas las dependencias hay un código de ética, hay unas normas éticas que tienes que cumplir y que hasta examen te hacen, y cuando eres servidor de carrera haces tus exámenes acerca de los puntos éticos. Pero que en la práctica diaria, cuando estás con el montón de chamba y el señor que te grita enfrente y el montón de expedientes y tu jefe también gritándote, diciéndote algo que no es, o a lo mejor pidiéndote algo no ético que tú tienes que cumplir, en la práctica ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Va a haber víctimas de eso. Yo insisto, ¿dónde nos formamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién le reclamamos? Hay un sistema amplio en la propia ley. Efectivamente, ¿qué pasa cuando llegas al Ministerio Público a querer presentar tu denuncia y el Ministerio Público
como excepción, no digo que sea la regla, pero como excepción no te recibe o está comiéndose una torta y limpiándose la grasa con el escudo nacional y te dice ahorita no tengo tiempo de atenderlo y estás 8 horas en la agencia del Ministerio Público con el gravísimo problema de ser revictimizado, ¿no? Es decir, además del daño que sufriste por el delito o por la violación en tus derechos humanos, pues ahora sufres el daño de la propia autoridad que lo hace. Bueno, pues esta ley está diseñada para eso, porque tenemos aquí una víctima de un delito común que ahora se convierte también al mismo tiempo en víctima del abuso de poder, en víctima de la violación de los derechos humanos, todos contemplados en el mismo instrumento. ¿Qué hace la víctima en ese caso? Tú dices, bueno, pues ya me pongo a llorar porque si ya fui al Ministerio Público ya no tengo nada que hacer. No, lo importante de contar con una legislación adecuada es que se establecen los caminos sencillos para que la víctima pueda gozar de la cabalidad de sus derechos. Desde acudir a otra autoridad, cualquiera, que puede ser una comisión de los derechos humanos, que puede ser, te digo, el director de una escuela, puede hacerlo de acuerdo con la ley en casos en que no hubiese otra autoridad, desde luego. Pero puede acercarse también a las propias autoridades, en algunos casos establecidas en la propia ley, dentro del Sistema Nacional de Víctimas o dentro del órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Víctimas, que desde luego no solo acudirán a su ayuda inmediata, urgente, sino que además establecerán las sanciones o por lo menos recabarán los hechos en donde ha sido revictimizado, que es una de las cosas que se pretende evitar y que lo vimos, porque para hacer esta ley, Susana, hablamos con muchísimas víctimas del delito, con decenas de víctimas del delito. No es una ley que se nos haya ocurrido en la erudición de un escritorio a Federico y a los otros investigadores de a mí, sino que hicimos contacto con quien quería la ley, ¿no? Es decir, hicimos un trabajo de campo amplísimo para recoger de la sociedad y sobre todo de la sociedad que ha sufrido tanto la violación de derechos humanos como el delito, sus necesidades. Nos reunimos tanto con víctimas destacadas y representantes de víctimas, como víctimas de las que permanecen ocultas generalmente, y fueron decenas de víctimas las que analizamos, las que estudiamos, las que platicamos con ellos y recogimos en antecedentes y en bitácoras las necesidades de la víctima, las que plasmamos aquí. Necesidades a veces tan elementales, digamos, tan mínimas, como la siguiente. ¿Qué quiere primero una víctima? En cualquier sentido, coloquial. Ser escuchada, nada más. O sea, eso es lo primero que quiere una víctima, ¿no? Consideran como víctima, porque luego... Que se le escuche como ser humano. Parece, los tratan como culpables a las víctimas. Claro. O sea, es una primera necesidad. Y esto me lleva a otro punto que no es la materia de aquí, pero tiene sentido mencionarlo. A veces los procesos del derecho penal tradicional no satisfacen precisamente esta parte por todo lo que ya comentamos. Ahí habría que acudir en otro espacio a los procesos pues del nuevo derecho penal, ¿no? Una justicia restaurativa, o sea, y no tanto una justicia retributiva. Eso ya, repito, no es la materia de aquí, pero en esos procesos pues se escucha más a la víctima, a veces se le confronta, pero en un espacio mucho más adecuado con quien la victimizó. Y eso, nada más, un proceso tan sencillo como ese, a veces permite bajar los problemas, ¿no? En cambio, un procedimiento tan estructurado, tan despersonalizado como se tenía en el derecho penal tradicional, no solo en este país, en general, en el modelo occidental, pues por supuesto que el problema de la víctima, el problema del ser humano que quiere ser escuchado, lo deja sin resolver, ¿no? Ahí hay una cuestión que es importante, y vamos a poner un brevísimo ejemplo, ¿no? Una mujer que es víctima de violencia, cuando se presenta a una agencia del Ministerio Público a narrar su experiencia, es considerada solo, o se le recoge a ella solo la parte que corresponde a un testimonio, digamos, testis, ¿no? Pero resulta que esa mujer también es una sobreviviente, y su narración, en tanto sobreviviente, no la recoge el Estado. Los abogados no estamos entrenados para eso, al revés, desgraciadamente. Los abogados estamos entrenados para que escuchamos la narración y recogemos lo técnico, lo que tiene valor procesal, ¿no? Y lo demás se queda fuera, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de espacios y estas discusiones de los espacios de ley de víctimas dan para recuperar a la persona, es decir, no solo la cuestión que tenga valor para el procedimiento, sino su valor como sobreviviente, bueno, para pues revisar la intervención en el proceso, que te digo, muchas veces son, bueno, ya, porque esto quedó en manos del Ministerio Público, el Ministerio Público es el que va a aportar pruebas, el que va a hacer toda la averiguación, y la víctima queda aparte.
y tiene que ir casi a suplicar para que le admitan una prueba o una declaración. Y a veces criminalizada. Directamente. ¿no? Claro, y a veces Claro. criminalizada. No solo revictimizada, que es lo que decíamos, sino también criminalizada. Es decir, tú lo primero que oyes cuando ves un muerto en la calle, ves en las noticias que sale el procurador o sale el policía diciendo fue un ajuste de cuentas entre delincuentes. Ajá. Eso es lo primero que te dicen. Entonces es una víctima de segunda, porque era un delincuente, cuando no tenemos nosotros ninguna certeza de que... primero, de que porque efectivamente era gay, sea es que un muchas delincuente. veces era, Y segundo, lo de que mataron el porque hecho de era ser gay. delincuente le quite su condición de víctima, ¿no? Sí. Son dos premisas falsas que el Estado, a través de una política criminal, para mi gusto equivocada, nos ha hecho creer, ¿no? Primero, que los delincuentes son víctimas de segunda. Ajá. Y segundo, que no son víctimas los delincuentes, ¿no? Cuando todo lo contrario, ¿no? El Estado debe de reprimir el deseo que tiene de criminalizar a la víctima, ¿no? Es decir, primero investiga el delito, dale atención a la víctima, a sus familiares, protégelos, acógelos en tu sistema. Bueno, pero ¿Qué? ahí ¿qué haces con los medios? Porque también es que los medios muchas veces a la ligera A veces tiran la no es el noticia Estado, así, más de una ¿no? vez, Más más que de el una Estado vez del son los medio. medios, porque hay que reconocer una cuestión, en el último acuerdo que publicitan precisamente respecto de la atención a menores, pues lo que me pareció maravilloso es que ya desde la propia Presidencia de la República se reconoce que, por ejemplo, los hijos de las víctimas, sea el origen que sea el de la víctima, cuestiones de delincuencia o no, pues también merecen atención y deben ser atendidos. No importa si su papá era acusado de ser delincuente, no, pues merecen atención y deberán ser atendidos. Y eso me parece también muy destacable de este último acuerdo que se publicita, ¿no? Entonces yo creo que sí es cierto, a veces son los operadores del Estado los que traen este discurso, pero muchas veces no es así, muchas veces son los medios. O sea, a veces se toma un párrafo parcial de algo, ¿no? Y se publicita así como, bueno, fue un enfrentamiento entre tales y cuales, cuando eso no necesariamente es cierto, ¿no? Pero vende más periódicos. Sí, da nota, sí, claro, ¿no? la nota roja, ¿no? Y desgraciadamente cuando la opinión pública va en ese sentido de que, bueno, lo mataron pero es que era gay, y entonces pues andaba metido en cosas, a lo mejor era delincuente, o era pandillero, o era de los Zetas, o era de los X. Que fuera, claro. Y que entonces ya no vale tanto. Y también te voy a decir del ejército, porque también hay una gran injusticia ahí. Muchos del ejército van y se mueren, y esos no los cuentan Habría que en la cifra. reconocerlos, claro. Parece que pues era su obligación Por eso morirse, ¿no? por eso Para decía eso yo hace traían rato, uniforme. claro, o sea, es que las víctimas lo son, no importa cómo se genere ese proceso de victimización, y eso es lo que habría que reconocer, ¿no? Porque es efectivamente, o sea, a veces el policía que cumple bien con su deber se muere, a veces el soldado que cumple se muere, ¿no? A veces el civil que no tiene nada que ver con estos asuntos se muere. Bueno, ¿qué los iguala feamente y tristemente? Pues la calidad de víctimas, ¿no? Que son seres Entonces, humanos y que tendrán que tener una dignidad de que después y la se les propuesta reconozcan sus trata de derechos hacer humanos. eso, de Sí, equilibrar sí. las fuerzas de la víctima, ¿no? De que todos somos víctimas iguales y que todos tenemos acceso a un tronco común de derechos que la propia ley, un tronco común amplísimo de derechos que la ley establece, ¿no? Que ese tronco común, uno, no es un proceso tan sofisticado, empieza con cuestiones de urgencia, ¿no? ¿Cuántas veces la víctima, repito, sea el que sea el origen, ¿no? El niño que queda desamparado ahí después de un problema, pues lo primero que requiere es ayuda de urgencia, dónde va a dormir y qué va a comer. Eso no le cuesta mucho a nadie, digamos, insisto, es focalizar el problema, ¿no? La comunidad que se ve forzada a desplazarse, como decíamos hace un rato, pues va a necesitar dónde dormir, ¿no? Bueno, pues hay que atenderla ya, y así, o sea, entonces, creo que ese es uno de los puntos que sí, ha insistido Julio en destacar, es una visión general, digamos, no se está tratando de... Pero no mira, dejar desde que a te nadie llegan a extorsionar, tú tienes un negocio, acabas de abrir, no sé qué, y al rato te llega el tipo que te pide para protección, pero es una realidad, no estoy contando ninguna película de horror, esto está pasando en nuestro país diario. Entonces llegan y te piden para protección una cantidad mensual. Eres una víctima desde ese momento. Claro, en ese momento, eres una víctima sí. de un sistema que no te está protegiendo, de una policía que no te está cuidando, ¿y a dónde acudes? Claro, bueno, ahí habría que analizar el caso concreto, digamos, ¿no? Porque sí hay espacios donde sí hay la respuesta y hay espacios donde por no. Colonia, por calle, claro. ¿cómo le hacemos? No, sí, ese sí es un proceso que por el momento rebasa un poco al derecho. Digamos, el derecho siempre camina un poquito más despacio.
¿no? En nuestro caso, en el caso del Estado mexicano, insisto, yo no me cansaré de celebrar la reforma en materia de derechos humanos, pero eso nada más es el gran paso, pero de ahí hay que desarrollar muchas cosas. Sí, que el proceso tiene que ir alcanzando. Sí, el primer paso, o sea, la primera, el esbozo, pero sí tengo mucha curiosidad de cómo se va a concretar. Por eso me parece muy interesante la labor que ustedes están haciendo, de verdad, felicidades. Y ojalá nos mantengan al tanto de cómo va avanzando, Claro, sí. de que se concretice, de que si hay algo que los ciudadanos podemos sentir de verdad ahora como una verdadera protección, pues que por favor nos los digan para que se lo podamos comunicar al público. Espero que pronto que lo no tengamos. se quede todo en discursos, porque sí se ve muy bonita nuestra reforma de derechos humanos en la Constitución, pero sí, de verdad, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo aterriza, que no nos vaya a ir peor. El primer paso básico, yo insistiría, es si cada ciudadano leyera algunos poquitos, nada más la pura Declaración Universal de Derechos Humanos desde el preámbulo. No es que te la puedes saber de memoria, No. pero necesitas La una leyera ventana donde tocar y que te la hagan efectiva. y la hiciera suya, o sea, entendiera que es suya, en ese momento se daría cuenta que puede ser eficaz. Vamos, esto ya es mera anécdota, ¿no? Pero a mí me ha tocado muchos años antes de la reforma, litigar en materia de cuestiones que tenían que ver con derechos humanos, y en los juzgados familiares, para insistir en que se determinara una cuestión de custodia, pues lo que yo invocaba era la Convención de Derechos del Niño. ¿Y qué le decíamos al juez? Está por arriba del Código Civil. ¿No? El argumento era fuerte, claro. Y lo volvías loco. No, pues tenía que resolver. Al final Pues es el ahora juez. sí, ahora sí Entonces, va a hoy tener que tenemos resolver. mucho mejores elementos para esto, pero pues a los juristas nos toca estudiarlos muy a fondo, ¿no? Y a los ciudadanos, ¿qué les toca? Invocar. No esperar alegarnos, más, ¿no? Susana, ¿no? Necesitamos Pues sí, ya. necesitamos ya que sea muy rápido, porque si no va a seguir habiendo linchamientos y Claro, estas cosas sí, horribles claro, que ya terrible, vemos. terrible. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por atendernos siempre en estos programas del Ilustre Nacional Colegio de Abogados por su canal judicial. Soy Susana Barros, hasta la próxima.